Amigos y amigas, estamos en Las Cosas Como Son y hoy tenemos una entrevista con Laureano del Castillo, abogado, experto en el tema de comunidades campesinas y además director de CEPES. Laureano, un gusto conversar contigo. El gusto es mío, Javier. Buenas tardes. Laureano, hay un tema que está en la agenda parlamentaria en este momento en el Congreso que ha generado gran preocupación de organizaciones campesinas, de organizaciones indígenas, de redes de ONGs, una serie de plataformas que han planteado que hay un nuevo paquetazo ambiental, lo han llamado algunos, antiindígena lo han llamado otros. ¿Qué se trae este proyecto que está en el Congreso aparentemente ya para aprobarse? En efecto, está al parecer ya por aprobarse después de haber sido procesado durante varios meses. Se nos anunció a fines del año pasado que ya el cuarto paquetazo, la cuarta ley venía y en realidad estaría por aprobarse. Ahora, ¿qué tiene? En realidad no tiene, diríamos, mayores novedades, porque lo que está haciendo es simplemente como rematando, como terminando de redondear algo que viene procesándose desde el año 2013, a través de distintas normas, algunas decretos supremos, pero otras leyes. Leyes como por ejemplo aquella que modificó la Ley General de Expropiaciones, una ley posterior que, avanzando sobre lo ya dicho, estableció algún tipo de modificaciones para sanear a favor de grandes proyectos, tierras y resucitando COFOPRI. Normas que establecen nuevos beneficios, incentivos tributarios, pero también que facilitan en general lo que son las grandes inversiones. Ahora, todas estas normas que mencionas y las que están incluidas en el proyecto de ley 3941 se hacen en nombre de promover la inversión y en respuesta a una demanda de las empresas y de los gremios empresariales que dicen que esto es la tramitología, es decir, permisos, exigencias que el Estado les plantea y que impiden que la inversión exista. Pero estas normas tienen un sentido, estas normas que ellos cuestionan, ¿son realmente solo trámites burocráticos o estamos hablando de otra cosa? En realidad habría que hacerse una pregunta. ¿Cómo es que llegamos en el año 2015 a hablar de tramitología? ¿Qué significa? Que durante por lo menos los últimos 20 o 30 años hemos tenido normas que atentan contra la inversión, ¿no? Porque el problema parece ser eso, y lo que es claro, como que fuera algo nuevo, ¿no? Así es, y lo que es más preocupante es que no es un discurso solamente del empresariado. Yo lo he escuchado ya hasta en algunos funcionarios decir, bueno, sí, la inversión no crece por la tramitología. Oiga usted, esto que llaman ahora tramitología no son sino algunos requisitos que para ordenar el mejor uso del espacio público, el mejor aprovechamiento de los recursos naturales y el beneficio a la sociedad se estableció por anteriores gobiernos, además tomando en muchos casos la experiencia internacional. Entonces no fueron inventos peruanos, no fue la intención de poner trabas a la inversión. Lo que ocurre es que ahora, con la coyuntura internacional, con la caída de las exportaciones, con la caída sobre todo de los precios de los minerales, hay la preocupación del Estado de, ¿cómo hacemos para recuperar esas cifras de crecimiento que teníamos? Entonces, ¿qué identifican con esto? La salida es promover más inversiones, olvidándose de los conflictos que también hemos tenido en este mismo periodo. Ahora, y en el caso concreto de la ley, del proyecto de ley que se aprobó en la Comisión de Pueblos Indígenas, así es, ¿no? Se dice que afecta a las comunidades campesinas y a los pueblos indígenas. ¿Cómo es que lo afecta? ¿Cuál es el problema con la norma? Si la puedes explicar para nuestros amigos. Bueno, hay algunos aspectos que vienen siendo discutidos y entonces es difícil hablar porque no tenemos ya el producto terminado hasta que termine el debate, pero lo que hasta hace unos días era claramente repitiendo un poco la ambigüedad que había en normas anteriores como la ley 30.230 que se aprobó en julio del año pasado, normas que en general para promover la inversión privada, y ojo, como si solo la gran inversión fuera la única que invierte, olvidando que los pequeños, las pymes y los agricultores familiares también invierten trabajo y dinero. Pero también es inversión privada. También es inversión privada. Pero claro, el gobierno y los empresarios identifican, no, lo único que nos saca del hueco de la crisis es
la gran inversión. Entonces, estas normas lo que hacían era promover el asentamiento de estas empresas, de estas grandes inversiones, para lo cual se daban facilidades, no solamente tributarias, como dijimos hace un rato, sino también ambientales. ¿Cómo así? Rebajando algunas exigencias ambientales, como por ejemplo la tramitación de los estudios de impacto ambiental, pero también, y me refiero ahora a la ley 30.230, facilitando el establecimiento de estas grandes inversiones en tierras sin título o donde hubiera un propietario con título todavía no formalizado. Entonces, para esto se encargaba otra vez a COFOPRI, que ya se había sacado de este tema para decir: COFOPRI, a lo tuyo, zapatero a tus zapatos. Entonces COFOPRI les va a formalizar sus derechos. ¿Qué derechos? Propiedad. Entonces ahí el principal riesgo era para la gran cantidad de comunidades campesinas y nativas que no tienen título, y muchas más que teniendo título no lo tienen georreferenciado. Ahora, eso es con la norma anterior. Así con es. este en concreto, ¿Qué derecho afecta de la comunidad? Aquí hay un tema que es un tema poco conocido por lo técnico, que es el llamado derecho de servidumbre. La servidumbre, como decimos los abogados, es un derecho real, es decir, es un derecho sobre cosas, sobre bienes, en este caso sobre inmuebles, que significa que si alguien necesita usar una parte del terreno de otro, se le establece este derecho que se llama servidumbre. No le quito la propiedad, no le afecto la propiedad, pero en ese espacio, el mejor ejemplo siempre es la servidumbre de paso. Si no puedo llegar a la carretera, porque mi terreno se queda antes, entonces paso por el terreno del vecino. Le establezco una servidumbre, un derecho permanente, que inclusive si yo vendiera mi propiedad, el vecino queda ahí con esta suerte de marca, allí donde el nuevo comprador va a tener ese derecho para pasar. No me quita la propiedad, pero me limita a hacer actividades económicas ahí. Esa servidumbre, ya no de paso, sino en general, por ejemplo, para establecer una carretera, para establecer allí un campamento minero, para poner mi campamento para la construcción de una obra como por ejemplo una represa, va a implicar una limitación del derecho de propiedad que se paga una sola vez. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar dialogando con Laureano del Castillo sobre este nuevo paquetazo ambiental. Volvemos.